Quiero dar la bienvenida, hermanos, a la 10ª lección de formación y conciencia ministerial, materia en la cual pues ya estamos avanzando bastante, queridos hermanos, que estamos llegando ya a la recta final de esta bonita materia. Espero que ustedes estén bien, que estén disfrutando de las bendiciones de Dios, gozando siempre de las bendiciones de Dios y siempre con el ánimo de continuar adelante, hermanos y hermanas, con sus estudios. Así que, hermanos, sean bienvenidos nuevamente a una clase más, a una lección más de esta materia de formación y conciencia ministerial. Quiero compartir con ustedes el material que estamos desarrollando, hermanos. Por aquí tengo el material que vamos a utilizar en esta oportunidad, la lección número 10, hermanos. Estamos en la lección número 10. Bueno, entonces, pues vamos a iniciar, hermanos. Lección 10 de formación y conciencia ministerial. Hoy estaremos hablando un poco acerca permítame, vamos a ampliar un poquito, mucho, vamos a ampliar un poquito, vamos a ver si funciona aquí. Vamos a hablar acerca del tema, hermanos, sirviendo con amor. Este es el tema que nos va a ocupar, hermanos, en esta oportunidad, en este tema, en esta lección, en la lección número 10, sirviendo con amor. ¿Cómo sirve usted, hermano, en su congregación? ¿Cómo sirve usted, hermana, en su congregación? Considerando que nosotros somos siervos de Cristo. Desde el momento en que nosotros nos bautizamos, obedecimos el Evangelio, nos convertimos, como dice el apóstol Pablo, como se identifica el apóstol Pablo en sus cartas, nos convertimos en siervos de Jesucristo. Así es que, y como siervos de Jesucristo y como siervas de Jesucristo, hermanos y hermanas, ¿cómo estamos sirviendo nosotros en la iglesia? ¿Qué clase de servidores somos en la iglesia? Así es que espero que todos nosotros, hermanos, con toda humildad estemos sirviendo con amor en nuestras congregaciones, independientemente, pues, el ministerio en el cual nosotros estemos colaborando, estemos sirviendo al Señor, que lo estemos haciendo, hermanos, como Dios manda, que lo estemos haciendo con amor. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Filipo, a los filipenses, el apóstol Pablo escribe: nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5. De esta manera, entonces, iniciamos, hermanos, diciendo que, pues vivimos, hermanos, en un mundo donde reina el individualismo. Cada cual pelea por la realización de sus sueños, de sus metas. Y muchas veces la mirada se centra demasiado en los propios anhelos, descuidando lo que otros desean y pudieran sentir. Jesús, siendo Dios, no vino, hermanos, para ser servido, sino para servir. Por lo cual nosotros, como sus seguidores, como seguidores de Cristo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, siguiendo las huellas de Jesucristo, debiéramos de imitar esta conducta. En el capítulo, en el capítulo 2, versículos 6 al 8 de Filipenses, de la carta a los Filipenses, vamos a encontrar estas palabras, capítulo 2, versículos 6 al 8.
Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, como semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Servir, hermano, implica humildad, la decisión de renunciar a lugares de honores o a lugares privilegiados para ponernos voluntariamente en la disposición de siervos. ¿Recuerda Nicodemo? Nicodemo llegó de noche a Jesús porque él tenía un cargo privilegiado, porque él tenía un cargo de honor dentro de los fariseos. En Juan capítulo 3 y el versículo 1 leemos lo siguiente. Juan capítulo 3 y el versículo 1. Dice así, hermanos, el Evangelio de Juan capítulo 3 y el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre que se llamaba Nicodemo. Era un principal, dice, entre los judíos. Tenía un lugar preeminente, tenía un lugar importante dentro de la secta de los fariseos. Era un hombre muy distinguido, era un hombre que tenía un cargo de honor, tenía un cargo privilegiado dentro de la secta de los fariseos. Esto parece, hermanos, una locura si lo comparamos con el pensamiento predominante en la actualidad, donde la gente busca un lugar de honor, la gente busca un lugar importante y aún dentro, hermanos, de la iglesia, lo mismo pasa, lo mismo sucede. No solamente en el mundo, donde la gente busca y siempre anda buscando un lugar importante, un lugar de honor, un lugar privilegiado, como un lugar privilegiado que tenía Nicodemo. Y aún dentro de la iglesia, hermanos, sucede lo mismo. Hay hermanos, o pueden haber hermanos, o pueden haber hermanas que andan buscando un lugar de honor, que andan buscando un lugar privilegiado, que andan buscando un lugar importante, un lugar superior dentro de la iglesia, un lugar donde se sienta bien y donde puede mirar a los demás como a inferiores a él mismo. Pero lo que Jesús, hermanos, pero la pregunta es, pero lo que Jesús hizo por nosotros es otra cosa. Lo que Jesús hizo por nosotros es diferente, es algo diferente. Otra vez, hermanos, en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 6 al 8, Jesús se humilló hasta la muerte, dice, se humilló, se hizo humilde hasta la muerte, se degradó, hermanos, se rebajó hasta la muerte y no cualquier muerte, porque aún hablando de la muerte, pueden haber, hermanos, hermanas, pueden haber muertes, pero no muertes comparadas como la muerte que experimentó nuestro Señor Jesús. La muerte que experimentó nuestro Señor Jesús fue un escándalo. Jesucristo fue mirado y visto en aquella dura cruz como un criminal, como uno de los peores criminales de aquel entonces. Esa era entonces la clase de castigo que se les daba a los homicidas, que se les daba a los criminales en aquel tiempo. Y Jesucristo entonces se humilló hasta la muerte, pero no cualquier muerte, porque hasta cierto punto pueden haber muertes distinguidas, pueden haber muertes que a lo mejor son muertes, hermanos, donde a la persona no se le considera ni se le mira de la manera como se le consideró a nuestro Señor Jesucristo, muerto en aquella dura cruz. Por eso el apóstol Pablo enseñó a los filipenses a seguir el ejemplo de Jesús,
en Filipenses capítulo 2 y el versículo 3, estimando, estimando, considerando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Esto implica sentirnos mejores o sentirnos dignos de algún reconocimiento en el reino de Dios. Debemos de considerar en la iglesia, cada uno de nosotros debemos de considerar a los demás como superiores, como más grandes, como mejores que nosotros, ¿no? Y esto implica una vez más renunciar o sentirnos o a renunciar a sentirnos mejores o dignos de algún reconocimiento, de algún privilegio, de algún lugar de honor dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios. Algo parecido, hermano, sucedió con, con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ejercía su ministerio, ejercía su obra de bautizar para arrepentimiento, mucha gente lo siguió y mucha gente lo seguía. Él era el hombre más importante en ese tiempo. Él es el que predicaba y proclamaba la justicia de Dios. Y la justicia de Dios en ese tiempo, hermanos, era ser bautizados para arrepentimiento. Ese era el bautismo de Juan. Pero cuando Jesucristo vino y comenzó su ministerio, Juan sabía que su final, que su ministerio, que su obra había llegado a su fin y que ya no iba a ser él el considerado como el hombre de Dios, sino que el hombre de Dios ahora iba a tomar, iba a ser, ¿cómo se llama? Eh, Sustituido o iba a ser puesto o iba a ser tomado por otro. Y este era Jesucristo. Él iba a ser reemplazado por nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan mismo dijo, es necesario que yo mengüe, que yo me rebaje, que yo me humille, que le ceda el lugar a Cristo Jesús y que Él crezca. Uno iba a menguar, pero el otro iba a crecer. Uno se iba a rebajar, pero el otro iba a crecer. En este caso, Jesucristo, en comparación con Juan, Juan le cedió el espacio a Jesucristo porque Jesucristo era entonces en ese momento o había llegado el momento para ser el más grande, para ser el profeta, para ser el mensajero, para comenzar su ministerio ante los ojos de Dios. En la Biblia, Jesús, hermanos, Jesús lavó los pies a sus discípulos como una parte de una cena según lo descrito en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 4 al 5. Este acto simboliza la misión de la iglesia de servir a los demás con amor, es decir, servir con humildad. Y vamos a mirar aquí en el capítulo 13, hermanos, versículo 4 y 5 del Evangelio de Juan, dice que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, vamos a ver, permítame, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Bueno, ¿cómo fue, hermanos? ¿Cómo fue el servicio de lavado de pies de Jesús hacia sus discípulos? Lo que narra el versículo 4 y lo que narra el versículo 5 es que Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto de maestro, se quitó su manto, el manto de maestro, tomó una toalla y se la ciñó, tomó entonces, hermanos, el cargo de un siervo, tomó la forma de un siervo, la función de un siervo, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. El maestro, hermanos, hizo el trabajo del siervo. El maestro hizo el trabajo
que le tocaba a los siervos, a los sirvientes, a los criados. Mateo capítulo 20 y el versículo 28, Jesús había dicho que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús ya lo había profetizado. Jesús ya lo había dicho, hermanos. Por lo tanto, que el maestro hiciera el trabajo de un siervo, que el maestro tomara esa función de siervo, no era de extrañarse, no era de sorprenderse. Jesús mismo ya lo había dicho, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dice que los enjugó con la toalla, hermanos. El final del servicio de lo que hacían los siervos lo hizo Jesucristo tomando la forma de siervo, siendo el maestro, siendo el superior, siendo el del más alto honor, tomó la función de un siervo y enjugó, dice, sus pies con la toalla. ¿Qué enseñanza dejó Jesús, hermano, a sus discípulos? Jesús les dijo a sus discípulos, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es decir, deben de servirse los unos a los otros, pues este es el ejemplo, pues este es, hermanos, el tema. Jesús les dio el ejemplo para que imitaran su servicio humilde. Jesús les dijo que si entendían estas cosas, las hicieran y así Dios los iba a bendecir. ¿Qué significa este ejemplo de Jesús? El lavado de pies es una lección de amor, hermanos. La misión de la iglesia es el amor que se puede manifestar en el servicio a los demás. La verdadera grandeza en el reino de Cristo la alcanzan aquellos que tienen un corazón de siervo. La verdadera grandeza, hermano, el lugar más importante, el lugar más alto, más preeminente en el reino de Cristo, la alcanzan aquellos que tienen un corazón de siervo, es decir, el que más sirve en la iglesia, hermanos, es el mayor, ese es el mayor de todos. Cuando en la vida cristiana hablamos de servicio, debemos entenderlo tanto en la dirección, hermanos, vertical como en la dirección horizontal. La primera se refiere a nuestro servicio, hermano, hacia Dios de manera vertical, el que muchas veces realizamos en el marco o dentro de la iglesia, cuando estamos adorando, cuando estamos en nuestro servicio de adoración. Participamos en algún ministerio como las alabanzas, la enseñanza, el cuidado de niños, o bien tenemos una responsabilidad de liderazgo en el reino. Pero además de esto, necesitamos incorporar el aspecto del servicio horizontal, esto es, el dirigido a nuestro hermano, nuestro servicio dirigido a nuestro prójimo, a nuestro hermano, siendo sensibles a las necesidades de los que nos rodean. Mateo 15:32, Jesús dijo que enviarlos en ayunas no quiero. Quiero leer, hermano, Mateo capítulo 15 y el versículo 32. Jesús les había estado predicando a una gran multitud de personas y luego él tuvo compasión de esta gran multitud y él terminó diciendo lo siguiente en Mateo capítulo 15 y el versículo 32. Jesucristo dijo así. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero. No quiero que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Hermanos, Jesucristo, después de haber enseñado a una gran multitud, después de haber anunciado el reino de Dios, el reino de los cielos a una gran multitud, dijo,
enviarlos en ayuna, es decir, enviarlos con hambres, no quiero. Entonces, Jesús fue sensible a las necesidades de aquellas personas que le estaban rodeando en aquel momento. Así también debe de ser el corazón de siervo. No importa la posición que tengas, lo que hayas estudiado, lo que hayas conseguido, ni tampoco tu cargo ministerial. La Biblia dice que podemos hacer muchas cosas, pero si nos falta el amor, de nada sirve. Primero de Corintios, capítulo 13 y el versículo 1. Vamos a leer 1 Corintios 13:1, que es lo que lee, hermanos. Dice así, 13:1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Solamente bulla, nada más, ruido, nada más. Así que no importa la posición que nosotros tengamos, lo que hayamos estudiado, lo que seamos, lo que hayamos logrado, hermanos, con nuestro estudio, ¿no? Si podemos hacer muchas cosas en la iglesia, podemos servir en muchos ministerios, pero si no lo hacemos con amor, si nos falta el amor, todo lo que hagamos, hermanos, no sirve para nada. Recordemos también que si ocupamos una posición de liderazgo, nuestra tarea principal es transformarnos en servidores. Cuando Jesús se enteró que sus discípulos discutían por obtener los primeros lugares, él tuvo lugar para hablar acerca de cómo se mide el liderazgo, cómo debería de ser, hermanos, el liderazgo. Si alguno quiere ser el primero, dijo Jesús, Marcos capítulo 9, versículo 35. Si alguno quiere ser el primero, tiene que hacerse el último y el servidor de todos. Es así como se mide el liderazgo dentro del reino de Dios. Tiene que ser el primero, ¿verdad? Si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el último, tiene que ser el menor y el servidor de todos. Por lo tanto, hermanos, líderes, no están para ser servidos, sino para servir. El liderazgo es una gran responsabilidad, por lo cual debe enfocarse en servir con amor a las personas a tu cargo. Recuerda que tu posición no te da licencia, no te da permiso para dañar o manipular, sino solamente para servir, porque eres un siervo, no eres un capataz, tú no eres el dueño de la iglesia, sino que solamente somos siervos dentro de la iglesia, dentro del reino. Y como siervos no tenemos, hermanos, licencia ni tenemos permiso para dañar, para manipular a los demás, solamente para servirles. Por lo tanto, yo les animo, hermanos, en este estudio a que usted pueda incorporar en su vida el concepto del servicio con amor a Dios, pero no solamente con amor a Dios, sino con amor a las demás personas y a tantas personas que te rodean, que seguramente necesitan de lo que el Señor ha puesto en tu vida. Así es que el Señor te bendiga en tu ministerio, en tu liderazgo, en tu servicio hacia Dios y que todo lo que hagas para Dios lo hagas con amor. Recuerda el tema, sirviendo con amor. Si no servimos con amor en el reino de Dios, entonces todo lo que nosotros hagamos no sirve para nada. Es vano, es vacío, es inútil porque no lo estamos haciendo con amor. Lo más poquito que hagamos en la iglesia, hagámoslo con amor. O lo mucho que nosotros hagamos en la iglesia, hagámoslo con amor para que sea aceptable, para que sea agradable delante de los ojos y de la presencia de Dios. Gracias, hermanos. Gracias, queridos estudiantes, por haberme permitido llegar hasta el final de esta materia muy hermosa, muy bonita, llamada Formación y Conciencia Ministerial. Terminamos así en este capítulo, en esta lección número 10, esperando que también sea de beneficio y que sea de bendición espiritual para cada uno de ustedes, hermanos, como futuros ministros, como futuros servidores
del reino de Dios. Viene incorporada una vez más 10 preguntitas, hermanos, para que ustedes puedan contestarla. Y sería entonces también su última tarea, ¿verdad? La tarea número 10. Un placer, queridos hermanos, amados hermanos, estudiantes del Instituto Bíblico en San Ignacio, hermanos que desde diferentes lugares, de diferentes países, están formando parte de este programa. Quiero agradecerles por concederme la oportunidad y el privilegio de servirles a ustedes con amor, con humildad y compartir con ustedes este poquito conocimiento que Dios me ha regalado para poder compartirlo con ustedes, hermano, esperando que sea de provecho también para cada uno de ustedes y que ustedes sigan creciendo y sigan sirviendo en sus ministerios. Nos miramos entonces en la próxima materia, si Dios así nuevamente me permite, el privilegio y el honor de poder servirles a ustedes en una nueva materia. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho, hermanos, y hasta pronto. Bendiciones para todos.